Armada tiene que saber y tiene que entender que el mensaje de Escarrá y el mensaje de Maduro y el mensaje de Jagua los está llevando a romper y a desconocer el orden constitucional del país. Ellos los están empujando a ustedes como institución a desconocer el orden constitucional de Venezuela. Y ustedes tienen que frenar esa situación. La Fuerza Armada, y este es el mensaje importante que quiero dar hoy, tiene que entender que quienes se van a ver perjudicados por todo lo que es la visión que está dando Nicolás Maduro va a ser precisamente la Fuerza Armada. Desde el mismo momento en que se permite que haya colectivos paramilitares con impunidad, eso es destruir a la Fuerza Armada. Desde el mismo momento en que se anuncian que se van a repartir 500.000 fusiles a los milicianos, eso es destruir a la Fuerza Armada. Desde el mismo momento en que se trata de hacer una constituyente que no es constituyente, créanme, a los primeros que van a desmantelar y destruir es a la Fuerza Armada. Desde el mismo momento en que se impide a través del uso de la represión para que la ejerza la Guardia Nacional contra el pueblo venezolano, eso es destruir a la Fuerza Armada. De manera que le quede claro a la Fuerza Armada que a quienes primero está destruyendo Nicolás Maduro es a ustedes, con los colectivos paramilitares, con los milicianos, con la represión, con la constituyente, con el uso partidista de la institución. Son ustedes, Fuerza Armada Venezolana, quienes están siendo destruidos y manipulados por Nicolás Maduro. Él los hace ver como si fueran aliados en este momento, pero la realidad es que los está destruyendo dentro y fuera del país, no solo en opinión pública, sino como institución, porque tener a paramilitares armados, tener un proceso de repartimiento de fusiles, tener una constituyente para cambiar la constitución no democráticamente, tiene como propósito final destruir no solo la democracia en el país, sino destruir a la Fuerza Armada venezolana. Por eso, nosotros queremos tener la oportunidad de poder dar nuestros argumentos y nuestras razones abiertamente, y que si en Venezuela hay democracia, que se abra ese debate, no para una constituyente no democrática, no para una constituyente que no es constituyente, sino todo lo contrario, para cumplir la Constitución. Repito, nosotros no queremos que las Fuerzas Armadas se pasen a la oposición. Lo que queremos es que la Fuerza Armada venezolana se pase a la democracia, que entienda que en Venezuela ha habido un golpe de Estado y que ellos son en este momento el objetivo de la destrucción del plan de Nicolás Maduro. Solo con la Constitución, solo con la defensa de los valores democráticos que están en la Constitución, solo con el voto, solo con el respeto a los derechos humanos, solo con el respeto a la institucionalidad como está descrita en la Fuerza Armada y en nuestra Constitución, es como Venezuela puede lograr, con el aporte de todos los venezolanos a través de unas elecciones libres, la posibilidad de recobrar su dignidad y de recobrar su libertad. Este es el mensaje que damos hoy, para que ustedes entiendan que en este momento los están utilizando no para otra cosa que para la propia destrucción de la esencia y de la razón de ser de una Fuerza Armada tal y como está en la Constitución establecida. Diputado, sobre el pase de 155 civiles a la justicia militar y sigue sucediendo, ¿cuál es la posición más allá de la mesa de la unidad, ¿no? Y si tienen pensado acudir a instancias internacionales a hacer este tipo de denuncias. Bueno, ese es otro ejemplo muy claro sobre el cual yo quiero enviar un mensaje a la Fuerza Armada. El hecho de que se utilicen los tribunales militares en contra de lo establecido en la Constitución para juzgar a civiles, cuando la Constitución es clara y dice que solo militares activos y por delitos militares, solo militares activos y por delitos militares pueden ser juzgados en tribunales militares, es para mí otra prueba que junto con la constituyente, junto con los colectivos, junto con armar a los milicianos y junto con la represión, el gobierno lo que está es destruyendo y degradando a la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional tiene que entender
que en este momento los están utilizando para otra cosa que no es otra cosa que la destrucción institucional de la Fuerza Armada. La destrucción institucional de la Fuerza Armada tal y como está en la Constitución de Venezuela. Ese tema de utilizar a los tribunales militares para juzgar a civiles no es otra cosa que la propia destrucción de Maduro y la utilización de Maduro de la Fuerza Armada para destruir la esencia institucional de la Fuerza Armada venezolana. Diputado, en relación a los señalamientos que hacía el presidente Nicolás Maduro ayer, responsabilizándolo usted por la quema de autobuses y por los hechos violentos, usted ha regresado de una gira internacional donde se ha podido reunir tanto con el Congreso de Perú como con el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Qué han comentado un poco en relación a lo que está pasando con el país? Mira, yo quiero ser muy claro. La violencia en Venezuela, tiene nombre y apellido. La violencia en Venezuela se llama Nicolás Maduro. Toda la violencia que sucede en el país se llama Nicolás Maduro. Una persona que impide que el pueblo vote, una persona que impide que el pueblo se exprese, una persona que impide que el pueblo pueda comer, una persona que impide que la gente pueda protestar en la calle, es al final el que está generando toda la violencia en Venezuela. Nosotros estamos marchando por la paz. Nosotros estamos marchando por una Venezuela libre, donde la gente pueda votar. Somos los primeros que nos deslindamos de la violencia, porque toda la violencia se llama Nicolás Maduro. Y por eso, en este sentido, el mensaje que le estamos dando hoy a la Fuerza Armada es para que la Fuerza Armada vea con cuidado todo lo que está pasando. Y para que la Fuerza Armada venezolana entienda, porque quizás no lo entienden bien, que todas las decisiones que está tomando Maduro, todas, tienen un solo propósito, que no es otro que destruir a la Fuerza Armada. Desde el mismo momento en que se utiliza tribunales militares contra la Constitución para juzgar a civiles, eso es ponerle una dinamita a la Fuerza Armada. Desde el mismo momento en que se utiliza la Fuerza Armada para reprimir de forma distinta a lo que dice la Constitución, eso es destruir a la Fuerza Armada. Desde el mismo momento en que se quiere partidizar a la Fuerza Armada para que sean parte de una constituyente que destruye el orden constitucional, es utilizar a la Fuerza Armada. Desde el mismo momento en que se utilizan grupos paramilitares armados contra la población, eso es destruir a la Fuerza Armada. Desde el mismo momento en que se habla de armar 500.000 milicianos, eso es destruir a la Fuerza Armada. De manera que mi llamado es claro: entiendan, oficiales de la Fuerza Armada, a ustedes los están utilizando como tontos útiles para destruir a la Fuerza Armada. Ustedes en este momento los están simplemente utilizando para romper el orden constitucional del país, para destruir la propia institución de la Fuerza Armada. Y si Padrino López permite que Jagua, Escarrá y Maduro vayan a reunirse con los generales a darle su mensaje partidista, pues él tiene que permitir que ese debate sea público y que todos los factores políticos de este país podamos darle las razones a la Fuerza Armada de por qué los están utilizando y de por qué están degradando la institución en este momento. Nosotros más bien somos unas personas que soñamos, luchamos y queremos una Fuerza Armada que sea parte de la solución democrática del país, que no tenga que rendirle pleitesía partidista a nadie, que sea parte del futuro y del desarrollo del futuro del país, una Fuerza Armada absolutamente institucional, que no le pertenezca ni al gobierno ni a la oposición, sino a todos los venezolanos, una Fuerza Armada que pueda con orgullo ser parte del desarrollo de Venezuela. En este momento, el plan de Nicolás Maduro no es destruir la oposición, es destruir a la Fuerza Armada venezolana, obligándola a ir en contra de la Constitución, con la jurisdicción militar, con la represión, con una constituyente que rompe el orden constitucional y manchando la imagen dentro y fuera de Venezuela.
Transmitiendo para ustedes la rueda de prensa del presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, quien está enviando un mensaje a la Fuerza Armada venezolana. Específicamente los ha hecho llamar a la reflexión por temas importantes como, por ejemplo, la presencia de los colectivos. Ya ustedes reconocen que durante todos estos días se ha denunciado la presencia de civiles armados bajo el nombre de colectivos. Seguimos escuchando. ¿Usted cree que el presidente en las últimas horas se ha centrado en su nombre, cuando son diversos los dirigentes políticos que han hecho llamados a salir a la calle y a marchar? No lo sé, pero te repito, la violencia en Venezuela se llama Nicolás Maduro. Un presidente que impide que el pueblo vote, un presidente que impide que la gente pueda comer, un presidente que ha destruido la economía del país, que no permite que la gente pueda salir pacíficamente a pedir el voto y la democracia. Un presidente que manipula y trata de hundir a los medios de comunicación, un presidente que utiliza la Fuerza Armada, es el que está sembrando violencia en Venezuela, con los colectivos, con armar a la población, de manera que toda la violencia en Venezuela tiene nombre y apellido, se llama Nicolás Maduro. Más bien nosotros lo que queremos es la paz del voto, nuestras marchas son pacíficas, nosotros nos deslindamos de cualquier acto de violencia, porque eso es democracia. Un presidente que manipula y trata de hundir a los medios de comunicación, un presidente que utiliza la Fuerza Armada, es el que está sembrando violencia en Venezuela, con los colectivos, con armar a la población, de manera que toda la violencia en Venezuela tiene nombre y apellido, se llama Nicolás Maduro. Más bien nosotros lo que queremos es la paz del voto, nuestras marchas son pacíficas, y nosotros nos deslindamos de cualquier acto de violencia, porque eso es darle la razón a quien es la violencia, que es el gobierno. Nosotros somos la paz del voto, la paz de la Constitución, y quien niega esa paz, quien niega esa libertad, quien ha negado el referéndum revocatorio, la elección de gobernadores, ahora la elección de alcalde, la propia elección de la Asamblea Nacional, se llama Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el que ha sembrado de violencia y de odio al país. Y nosotros estamos claros, la violencia se gana es con paz, el odio se gana es con amor. La democracia la vamos a ganar nosotros, no con la violencia que representa Nicolás Maduro, sino con la fuerza libertaria del pueblo venezolano. Diputado, sin embargo, ¿dónde encaja este mensaje que usted hace de querer que se les dé la oportunidad de poder dar sus argumentos y razones en un contexto donde ustedes también han señalado que estamos en una dictadura, que los militares sostienen además esta dictadura y que el gobierno ha dado pruebas claras de que no hay como un compás de diálogo, de sentarse a discutir? Hace días destituyeron al alcalde Alfredo Ramos, siguen las acusaciones en contra de la oposición, sigue firme la convocatoria a esta constituyente que ustedes han calificado de fraude. ¿En qué espacio se enmarca? Porque precisamente no podemos generalizar en el caso de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, recordemos esto, es un espejo del país. Y así como Venezuela hay una enorme mayoría, 90% de los venezolanos que quieren un cambio, en la Fuerza Armada, que es un espejo del país, me atrevo a decir que hay un 90% de oficiales que quieren un cambio. Por eso nosotros no podemos generalizar. Nosotros tenemos que entender que la mayoría de la Fuerza Armada es democrática y quiere un cambio, pero están secuestradas como está secuestrado el resto del país. Y a ellos es a quien yo envío un mensaje constitucional y democrático, para que ellos entiendan que todo lo que ha decidido el gobierno es para obligar a la institución a destruir la Constitución y destruir el orden constitucional. La Fuerza Armada existe precisamente para preservar el orden constitucional. Maduro los está empujando para que destruyan el orden constitucional en este momento. Mi llamado es a la conciencia de los oficiales de la Fuerza Armada para que entiendan que los están utilizando y para que entiendan que en este momento nosotros los queremos no del lado de la oposición, lo queremos del lado de la Constitución. Eso es lo más importante. Y sabemos precisamente lo que se habló en esa reunión porque muchos generales han filtrado lo que se dijo allí. Un Escarrá hablando de que había que decretar estado de conmoción, un Maduro prometiendo elecciones el año que viene, prometiendo puestos en la Constituyente, utilizando la Fuerza Armada. Eso para nosotros es inaceptable. Nosotros queremos un país con instituciones fuertes, con separación de poderes y donde se cumplan los lapsos y los derechos de la Constitución. Diputado, ¿cuál es el llamado para mañana el plantón nacional en Caracas? ¿Dónde va a ser? ¿Qué detalles puede dar?
puede ser el control del video? Bueno, lo que conocemos es que vamos a tener desde las 7 de la mañana una salida a la calle en la autopista Francisco Fajardo. La idea es que sigamos luchando. Hoy, más que nunca, lo puedo decir con total convicción, hay un bloque sólido internacional que tampoco va a dejar de luchar hasta que Venezuela cambie democráticamente. Y la fuerza de lo que se está uniendo afuera por la democracia en el país, hasta el Vaticano pidió elecciones ayer, unido a la fuerza del pueblo venezolano en las calles, en las universidades, en la asamblea, en los medios de comunicación, esas dos fuerzas unidas son las que permiten dar la batalla más importante, que es la batalla en la conciencia de quienes hoy aún sostienen a un gobierno que ha perdido todo, la legitimidad, la gobernabilidad y la autoridad. Fundamentalmente me refiero a quienes dentro de la Fuerza Armada saben que hoy se gobierna fuera de la Constitución. A ellos lo llamo no a que haya en Venezuela una constituyente, sino una reconstituyente, que no es otra cosa que se cumpla la Constitución que Nicolás Maduro se ha dedicado a violar. Y repito, mi mensaje a la Fuerza Armada: entiendan, ustedes hoy están en la mira telescópica de un gobierno que con todas estas acciones, tribunales militares contra civiles, represión, colectivo, armar a los milicianos, la propia constituyente no democrática, los están utilizando para destruir precisamente el orden constitucional en el país. Diputado, si pudiese ahondar un poco entonces en lo que fue esta reunión con el presidente Maduro, Carrá y Jagua, con estos generales de la Fuerza Armada. Mi llamado es a lo que ya dije, ya se conocerán esos detalles. Yo no vine a contar esa reunión, sino a decir que sabemos lo que está pasando, y nuestro llamado a quienes estuvieron allí a que sepan que en el fondo lo que se quiere es utilizar como tontos útiles a la institución de la Fuerza Armada, precisamente para romper y destruir a la propia Fuerza Armada y destruir el orden constitucional en Venezuela. Diputado, la oposición está negociando con el chavismo y en todo caso, si no es así, esas reuniones que se están dando en Barcelona, fuera del país. ¿Barcelona dónde? Barcelona, España. Se supone que Maripili se reunió con un asesor de la mesa de la unidad, con el señor Casal. No, no es cierto eso. No es cierto. O sea, ni Casal es asesor de la... ¿Qué opinión le merece usted esos supuestos acercamientos que tienen algunos... No lo sé. Del chavismo? Eso fue una ONG, hasta donde entiendo, que los invitó. Son invitaciones a título individual. No tienen nada que ver ni con la oposición ni con la Asamblea Nacional. Y son organizaciones no gubernamentales internacionales que se dedican a procesos de mediación, acercamiento, y que tienen una razón de ser, pero no compromete ni oficializa para nada ni a la unidad, ni a los partidos políticos de la unidad, ni a la Asamblea Nacional. Son cosas a título personal y entiendo que son de índole eminentemente académico, y por eso está el profesor Pedro Níquel, el profesor Casal, pero no tiene ninguna repercusión política como tal. Y con relación a la invitación que se le hiciera a varios países de la CELAC para que integren este diálogo junto con los expresidentes Fernández, Zapatero y Torrijos. Bueno, hay que ser muy claro, ya lo dijimos en el acto de Naciones Unidas, del Parque Miranda, en el manifiesto que aprobó por unanimidad la oposición y el pueblo venezolano, el diálogo de Zapatero, Torrijos y Fernández está muerto, sepultado, eso no existe. Y esos gobiernos que el gobierno convocó unilateralmente serán también conversaciones como la constituyente, que son ellos con ellos, porque nosotros nunca nos han pedido ninguna opinión sobre ese proceso. Procesos unilaterales hechos a la medida como le gusta hacer gobierno, para nosotros no existen. Quiero ser claro en ese particular. Si insiste en que se deben sentar los actores en una mesa, ¿ustedes estarían dispuestos a sentar esa invitación una vez más con el gobierno de Nicolás Maduro? No sé. El Vaticano está insistiendo. Por un lado le echa un poquito de tierra a la oposición, por otro lado le echa un poquito de... No estoy de acuerdo. Y te digo una cosa, si tú ves al final, lo último que ha dicho el Vaticano es elecciones en Venezuela. El Vaticano no dijo diálogo en Venezuela o siéntense en Venezuela. Lo último que dijo el Vaticano hace pocas horas fue elecciones en Venezuela. Y eso es exactamente lo que el mundo entero está pidiendo junto con el pueblo venezolano. Elecciones en Venezuela. Diputado, sin embargo, el día de ayer el ministro para los Comunes aseguraba que
el mandatario, o sea, Nicolás Maduro debía terminar su mandato y que no habría elecciones en el país hasta 2018. ¿Cuál es su consideración al respecto? Bueno, que yo creo que eso es una demostración muy grande de la dictadura que se vive en el país. Las elecciones de gobernadores tocaban el año pasado. Esas no se van a hacer tampoco. Las elecciones de alcaldes tocan este año, no se van a hacer. El referéndum revocatorio fue suspendido temporalmente. Eso también se murió. El respeto al Parlamento que fue electo por 14 millones de venezolanos, eso tampoco se va a respetar. De manera que hablar, como dijo Maduro en esa reunión con los generales, que él prometía que había elecciones el año que viene, no tiene ninguna credibilidad, porque todas las elecciones las han suspendido en Venezuela. Bueno, muchas gracias, señores. Feliz Día de la Madre a todos. Bien, estábamos transmitiendo para ustedes, cortesía de vivoplay.net, lo que fue la rueda de prensa del presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, quien enviaba un mensaje a la Fuerza Armada venezolana para que depongan las armas, para que no repriman. Estaba hablando un poco de lo que, a su parecer, el gobierno de Venezuela está haciendo con la institución militar en Venezuela, al llamarlos a reprimir y a utilizar la violencia como una manera de parar las manifestaciones. También indicó que hasta el Vaticano ha pedido elecciones en Venezuela, y específicamente por eso les vamos a remitir esta página del estímulo.com, en la cual vemos al cardenal Parolín. Se lee en la leyenda de la foto: el secretario del Estado del Vaticano, Pietro Parolín, considera que la salida a la crisis de Venezuela es el llamado a elecciones, e insistió en el llamado del Papa Francisco a todas las partes en nuestro país a ser sensatos y buscar una solución en conjunto. Esto lo hizo durante la misa que se celebraba el día de ayer, tras cumplirse 100 años de la primera aparición de la Virgen de Fátima. También él destacaba la importancia de que todos los que conforman la Conferencia Episcopal Latinoamericana expresaron en un comunicado su dolor y la preocupación por los acontecimientos que se desarrollan en este momento en Venezuela, que a su juicio ya vive una verdadera crisis humanitaria. Esto es algo bien importante. Al mismo tiempo, Julio Borges daba detalles de lo que será el día de mañana este plantón nacional, que irán hasta la autopista Francisco Fajardo y se mantendrán allí sentados hasta que tengan unas nuevas directrices. Eso es parte un poco de toda la agenda de la oposición venezolana con respecto a estas manifestaciones en contra del gobierno de Venezuela. Con esta información nosotros despedimos este avance informativo. Continúen en sintonía de TV Venezuela. De lunes a viernes le ofrecemos la oportunidad de disfrutar entrevistas cargadas de interés para su vida. Ustedes pueden dar ese conocimiento a las personas, en el caso de las redes sociales, sobre todo personas que están comenzando un negocio. Una revista llena de mucha información e historia para todos, donde aprender y entretenerse van tomados de la mano. Cara a cara, de lunes a viernes, solo por TV Venezuela, siempre presente.